saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en YouTube, por el canal del Colegio de Bioética y Terapia del Estado de Jalisco AC y por las televisoras que nos transmiten. Mi nombre es Omar Becerra, soy bioeticista y estaré en este espacio compartiendo con ustedes información relevante, oportuna y veraz con un enfoque bioético para que desde la comunidad, desde donde usted se encuentre, podamos conversar sobre temas de interés para toda nuestra audiencia. Saludo a mis compañeras Mari Méndez y Gloria Pérez, ¿cómo están? Hola Gloria, hola Omar, los saludo en esta nueva emisión del programa Temas de Bioética. También los saludo a usted que nos ve desde casa. Bienvenido a un programa más. ¿Qué tal Omar? ¿Qué tal Mari? Un saludo a toda nuestra audiencia. Agradecemos la oportunidad de este espacio y esperamos que las personas que nos ven y nos escuchan puedan participar activamente en este programa desde nuestra página de Facebook Temas de Bioética y suscribirse al canal de YouTube del Colegio de Bioética y Terapias de Jalisco. Bueno, pues la salud sexual y reproductiva es un asunto urgente que atañe al mundo entero. La tremenda carga de morbilidad y mortalidad que las mujeres sufren a causa de su papel en la reproducción está incrementada por la inequidad social. La salud reproductiva y sexual de la mujer resulta a menudo comprometida, no necesariamente a causa de falta de conocimientos médicos, sino como resultado de violaciones básicas de los derechos humanos de las mujeres. Así es, Mari. La salud reproductiva y sexual es también un derecho humano, dado que las mujeres son esenciales para la estabilidad social y económica y el progreso en todas las sociedades. El tema de hoy es por demás interesante. Vamos a hablar sobre el papel que cumple la bioética dentro de la gineco-obstetricia. Muy bien, y para hablar sobre este tema nos acompaña como invitada la ginecobstetra, la doctora Cristian Lugano Carrillo. Ella es egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como médico cirujano y partero. Más tarde concluye la especialidad en ginecología y obstetricia dentro de la UNAM. Es cirujana de mínima invasión, laparoscópica, histeroscópica y robot, con adiestramiento en cirugía de alta especialidad y complejidad en hemorragia obstétrica, cirujano de piso pélvico, estético y reconstructivo, con diplomado en gerencia y administración de servicios de salud. Se distingue por su magnífico trato y excelentes resultados con sus pacientes. Su sobresaliente trayectoria la coloca dentro del cuadro médico de uno de los mejores hospitales de Hermosillo, Sonora. ¿Cómo ves, Gloria? Estamos de manteles largos el día de hoy, Omar. Doctora Cristian Lubiano, es un honor para nosotros que nos acompañe en esta emisión. Bienvenida a Temas de Bioética. Doctora, platíquenos, en la práctica de la ginecobstetricia, ¿qué papel juega la bioética? Gloria, primero que nada, muchas gracias. El honor es mío de acompañarlos. La bioética juega un papel fundamental en nuestra especialidad, ya que dependiendo de la buena o la mala práctica de ella, podemos hablar en temas positivos de vida o la pérdida de ellas. Perfecto, doctora. Algo que nos quisiera comentar sobre el actuar del ginecobstetra con sus pacientes en cuanto a la bioética. Bueno, la bioética es muy importante en cualquier paciente y en cualquier situación. Mi especialidad, pues tenemos muchos conflictos de bioética, desde la reproducción, la toma de decisiones en la anticoncepción, en el aborto, en el número de hijos que vamos a tener, y la sexualidad, ¿no? Que está permitido o no. Muchas veces es un poco complejo hablar de todos estos temas, sobre todo porque involucran varias esferas que pueden afectar los valores, la religión, la salud reproductiva, la vida en sí. Entonces es de suma importancia tratarlos de manera delicados y no olvidarnos de las decisiones y las especificaciones o el camino que el paciente puede decidir. Muchas veces nosotros podemos tener un pensamiento diferente acerca de una conducta, por ejemplo, del aborto, de acuerdo a la creencia religiosa que cada uno tenga, y también de acuerdo a la vida en sí, de pareja o no de pareja, y podemos chocar con el paciente tratándole de imponer nuestros valores o los principios o las decisiones
como médicos y como pacientes. Entonces, aquí es de suma importancia que no olvidemos que la bioética es el respeto al paciente en todos los aspectos, desde ser justos con el paciente, desde darle beneficencia al paciente, lo que más le beneficie a él, darle la oportunidad de que él decida sobre su salud, siempre hablándole con datos científicos y estadísticos en pro de su beneficio. En cuanto a la educación, por ejemplo, hablando de la reproducción sexual, ¿considera usted que es muy importante el hecho de que a edad temprana empecemos los padres de familia a dar este tipo de educación a nuestros hijos? Claro que sí, Gloria, la educación empieza desde el nacimiento. Nosotros somos seres erógenos, entonces desde que el niño está lactando, desde que el niño experimenta la lactancia con su mamá, el niño presenta ese placer por la cercanía y el lazo del vínculo afectivo de la madre con el bebé, ¿sí? Entonces, muchas de las ocasiones, la falta del conocimiento de la sexualidad nos puede llevar a sancionar o no hablar correctamente los órganos sexuales, no te toques ahí, no, tú no te sientes así como niña, tú no puedes hacer esto. Mira, hay un problema con la sociedad porque por lo general hablar de salud sexual no es fácil para ninguna persona. ¿Por qué? Porque no es un tema común. Se puede prestar a chascarrillos, se puede prestar a que uno lo vea de manera chusca, pero ya meternos en el tema de sexualidad, tanto en la pareja como con los hijos, es un poco complejo. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer para abordar este tipo de temas es asesorarnos, es tener conocimiento científico y poder transmitir el conocimiento. Esto es como personas y como padres. Y desde que los niños están chiquitos, nosotros debemos de empezar esta educación sexual, es decir, llamar los genitales como son. O sea, no ponerles ni nombres chistosos, ni tampoco cuando los niños están cambiando o empiezan a experimentar con su cuerpo alrededor de entre los 2 y los 5 años, no sancionarlos poniéndoles, es que eres un cochino, no te toques ahí, o no te toques ahí, o tú no te sientes así. Eso no está bien. Desde ahí empieza una alteración en la educación sexual, pero eso es a consecuencia de la falta de la educación sexual tal vez que nosotros hemos tenido. Estamos en un cambio constante. Las generaciones actuales posiblemente sepan más de sexualidad que nosotros, Gloria. Últimamente han llegado más a la consulta parejas jóvenes de adolescentes que van a pedir asesoría anticoncepcional y llegan la pareja, la paciente con su pareja y la pareja participa activamente en la consulta pidiendo la asesoría y viendo cuál es el mejor método porque ellos quieren llevar una sexualidad responsable. La verdad, hace algunos años, alrededor de 3, 4 años, esto era poco frecuente. O sea, era que las pacientes fueran a pedir asesoría sexual, era como un tabú. Y últimamente, a partir del año pasado, precisamente cuando se presentó todo esto de la pandemia, me llama mucho la atención que hubo más afluencia a que los adolescentes o las parejas jóvenes fueran a pedir asesoría acerca de temas sexuales y cuando no van acompañadas las adolescentes por su pareja, muchas de ellas lo están haciendo con sus mamás, lo cual pues no es común. No es común, por lo general, hablar de sexualidad, pedir asesoría, levantar la voz en una inquietud sexual es difícil y no es común. Me gusta el hecho de poder orientar a la población en general, de dar difusión a la salud, promoción a la salud, con material y datos estadísticos científicos, verídicos, en pro de la salud de los pacientes. Y creo que, regresando a tu pregunta, el conocimiento de la sexualidad, los temas de sexualidad deben de ser desde que nosotros tenemos a un bebé, llamar las cosas como son y ver las cosas como son sin ponerles nombres o apellidos que no tienen.
¿Usted en la práctica de la ginecobstetricia considera que cada día se ha incrementado más la cultura del cuidado de la mujer? ¿Hay Fíjate que más sí. mujeres que se están atendiendo en cuanto a prevención de cáncer, por ejemplo? Así es, así es. Me llama la atención, te digo, que más bien las adolescentes jóvenes actualmente están llevando sus chequeos anuales, están yendo con sus parejas, con sus novios a la consulta para tener una asesoría preconcepcional y llevan los chequeos de manera impecable. La diferencia la podemos ver con las personas mayores, por ejemplo, nuestra generación. A veces no vamos a los chequeos, a veces olvidamos o dejamos de largo las consultas, pero considero que es la generación y la educación que tuvimos acerca de la salud sexual o la salud en general. O sea, ahora tenemos más promoción a la salud, afortunadamente. Considero que es importante que nosotros como médicos o el personal de salud siempre demos información concreta, verídica, hagamos esa promoción constante y podamos entablar de esa forma una comunicación médico-paciente estrecha. Si tú platicas, difundes y tú le explicas al paciente lo que más le conviene o por qué no tiene que hacer tal o cual cosa dependiendo de la actividad sexual o dependiendo de su salud en general, podemos tener una comunicación mucho más adecuada y podemos tener menos problemas de bioética y por lo tanto podemos mejorar nuestra relación médico-paciente y obviamente tener una calidad de vida mejor y por lo tanto no enfermarnos tanto. Muy interesante, doctora, lo que platica. En torno a lo que atañe, digamos, un poquito a la bioética dentro de lo que es la ginecobstetricia, se conoce o se habla de lo que es la violencia obstétrica. ¿Usted alguna vez lo ha escuchado? ¿Podría decirnos a qué se refiere ese término y cómo podemos identificarla? Claro que sí. La violencia obstétrica se refiere al hecho de lastimar, por así decir, por lastimar o violar los derechos de una paciente en estado obstétrico, que puede ir desde el maltrato verbal durante el trabajo de parto o en cualquier momento de la atención médica a la paciente obstétrica. Y se acuñó porque en algunas situaciones se veía que había abandono del paciente obstétrico y que por eso podía llevarle a complicaciones o que las pacientes, sobre todo supongo que sobre todo en las instituciones, en donde los médicos pues trabajan por turnos y se trabaja por triage y entonces a veces el volumen de las pacientes es mucho mayor al personal de salud. Considero en lo personal que ningún médico en ningún momento quiere hacerle un daño a un paciente. Nosotros no estudiamos para hacer daño, nosotros al contrario, estamos de su lado. Nosotros queremos ayudar al paciente y queremos darle lo mejor a nuestros pacientes. En contraste de la medicina privada a la medicina del sector salud, muchas de las veces la población que se manejan en los turnos, en los hospitales de concentración o de salud pública, pues rebasan el número de médicos. Y eso puede condicionar, yo creo que no por el actuar del médico, sino por las exigencias y la demanda de la institución, se pueda caer en una violencia obstétrica, en un olvido de un paciente. No por olvidarlo, sino por la sobrecarga de trabajo. ¿Qué recomendaciones o cuidados lleva, por ejemplo, el personal de salud que atiende en la parte de ginecobstetricia, precisamente para evitar este tipo de problemática? Mire, en todos los turnos, en todos los horarios se lleva un censo. Y entonces esos censos se van actualizando de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Cama 1, paciente Verónica López con embarazo de tantas semanas y tal diagnóstico.
se lleva lo que es el censo de salud. Entonces, nosotros estamos evaluando constantemente a las pacientes, además de ser equipo con trabajo social, que nos ayuda a hacer el enlace con los familiares. Muchas de las ocasiones, por alguna u otra razón, no podemos encontrar al familiar directo cuando se dan los informes porque salió a comer o bien porque en el momento de los informes tuvimos una atención del parto y las trabajadoras sociales como los trabajadores que se encuentran en el área de admisión son el enlace para mantener informados a los familiares y para que esto no caiga en un abandono del paciente y en una violencia obstétrica. Además, se capacita al personal de salud para que tengan las normas y los procedimientos que se deben de ejercer para evitar que la paciente no se sienta atendida y siempre conducirnos con ética, con el cuidado, con el respeto. Y creo que también antes se podía caer en una en decirle algo a la paciente. Me tocó en alguna ocasión que un interno mío cometió ese error y le comentó a la paciente que por qué se quejaba tanto si ella había propiciado estar embarazada. Eso es una falta de respeto para cualquier paciente o cualquier mujer, porque pues es parte de la vida, pues parte de las relaciones, es parte de tener un hijo, o sea, el dolor, el quejarse, el estar en esa situación vulnerable en la que todas nos encontramos con el miedo, con el temor, estar incomunicadas, no conocer al médico que nos está tratando tal vez en la institución y podemos tener esa falta de relación de comunicación médico-paciente que puede propiciar todo esto de la violencia obstétrica. Considero que el médico no le quiere hacer daño al paciente, pero por la sobrecarga de trabajo puede tender a abandonarla o a omitir ciertas atenciones que cuando uno está en la práctica privada está pegado a su paciente. Tengo un parto y ahí estoy sentada con ella hasta que para. O sea, ¿por qué? Porque es mi deber vigilar a una paciente, pero cuando estoy en una institución y soy el médico para atender 8 pacientes y ver las pacientes que ya parieron en recuperación, y si el de urgencias no vino a salir en una violencia obstétrica por descuido de un paciente, aunque yo no lo quisiera. Muy bien. ¿Qué recomendaciones? Porque esto de la violencia obstétrica es en realidad un problema relativamente pues común, y muchas personas, muchas mujeres no saben identificarlo. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar, por ejemplo, a que las mujeres identifiquen el problema y que sepan que existe y pues cómo reaccionar o cómo tratar o cómo reaccionar a esa situación? Pues la paciente puede sentirse agredida en el área, no sé, puede ser consulta externa o puede ser en el área de tococirugía. Pues es difícil que una paciente que ya está en el parto pueda prevenir si es víctima de violencia obstétrica ese término. Nosotros los ginecobstetras no estamos a favor del término de violencia obstétrica, por lo que les comento. O sea, nosotros se hizo en el consejo y en el colegio se hizo un consenso porque no es una violencia obstétrica con dolo, pues, o no hay violencia obstétrica como tal, pues. Entonces, si alguna paciente fue agredida por un médico o fue víctima de una mala práctica y
y esto ella lo identifica como violencia obstétrica, puede ser desde un comentario hasta una lesión. Ella puede ir con las autoridades competentes, primero informar a sus familiares, informar a trabajo social y hablar directamente con el director del hospital para que se vea como queja. Algunas pacientes pueden verlo desde el punto de vista legal con los abogados y ellas pueden dirigirse dependiendo de sus posibilidades y de sus necesidades. Muy bien, muy interesante, gracias. ¿Qué le gustaría aportar, doctora, para concluir con el tema? Creo que es muy importante que nosotros como médicos y como pacientes siempre hablemos claro de cuáles son mis expectativas como pacientes en mi atención médica, qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo espero. Y que el médico y que los médicos siempre debemos de estar abiertos a dar una asesoría de acuerdo a las necesidades y a las necesidades y atenciones que el paciente requiere, pero siempre dándole no diciéndole lo que vamos a hacer, sino dándole las observaciones y las mejores especificaciones individualizadas a su tratamiento y a su manejo. No todos los pacientes, nosotros debemos de orientar a la salud del paciente con lo que mejor le convenga, pero el único que decide realmente o que puede decir si hace un tratamiento, si se opera o no se opera, o si tiene parto o si es cesárea, realmente es el paciente. Somos un equipo y nuestro trabajo es en darles el máximo beneficio para la salud de nuestros pacientes. Y que si alguna paciente se siente agredida como por violencia obstétrica, que no se queden callados, que nos ayuden y que nos expliquen a las autoridades competentes para que nosotros o las personas que están en su defecto al frente de los hospitales puedan tomar cartas sobre el asunto. Dependerá del paciente si esto quiere continuarlo de manera legal o no. Muy bien. El respeto a la dignidad de la persona humana constituye en todo momento un deber primordial del médico. La responsabilidad médica es eminentemente personal e institucional y va más allá de la responsabilidad penal y reposa en principios éticos y morales. Los ideales de la profesión médica exigen que la responsabilidad del médico se extienda no solo al individuo, sino también a toda la comunidad. Por ello, aparte de su responsabilidad individual, en el cuidado del paciente, el médico debe cumplir con la responsabilidad social de promover la salud en una comunidad. Son muchos los aspectos relacionados con la bioética con los cuales se encuentra el médico casi a diario. En la medida que los recursos diagnósticos y terapéuticos han hecho más fácil el ejercicio médico para facilitar las cosas, surgen los dilemas, se generan en los pacientes dudas, temores e incertidumbres. Es claro que la responsabilidad social que tiene el gobierno de informar a la comunidad forma un papel primordial. Muy bien, le agradecemos a la doctora Cristian Lubiano la oportunidad de acompañarnos y compartir su amplia experiencia con nuestra audiencia. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Estén muy pendientes del siguiente tema. ¿Cuál será nuestro siguiente tema? Hablaremos sobre el aborto. Vamos a tener como invitada a la doctora Pilar Calva. Ella es bioeticista y es experta en el tema de la vida y el aborto. Les recordamos que nos pueden contactar por medio de nuestra página de Facebook, Temas de Bioética. Agradecemos a Gloria, a Omar y por supuesto a nuestra invitada de honor el día de hoy, la doctora Cristian Lubiano. Gracias por acompañarnos. Doctora Cristian. Doctora Cristian, ¿dónde la podemos encontrar en la ciudad de Hermosillo, Sonora? Mi consultorio se encuentra en la Torre Médica Cima, tercer piso, módulo B. Y el teléfono es el 259-9315. Con todo gusto, ahí las vemos. Muchísimas gracias. Al contrario, ustedes, buenas noches. Buenas noches.
Ha sido un placer estar en este espacio. Les recordamos que nos pueden encontrar por nuestro canal de YouTube, Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco, y también por nuestra página de Facebook. Gracias y hasta luego.